¿Sabía usted que entre 2015 y junio de 2019 se han presentado 91.982 casos de violencia sexual contra la niñez colombiana? ¿Sabía usted que según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y mayo del 2020 se han practicado 7.544 exámenes médicos legales por presunto delito de abuso sexual, que representan el 43,49% de las lesiones no fatales en el país? El 4 de diciembre del 2016, el caso de Juliana Zamboni, de apenas 7 años, generó la mayor ola de rechazo por la opinión pública por la forma y las circunstancias en que Rafael Uribe Noguera, hoy preso en Valledupar y con una condena de 58 años de cárcel, abusó y asesinó a esta menor. A principios de 2019, el país se estremeció con el asesinato, violación y tortura a manos de un vecino de Angie Lorena Nieto, una niña de tan solo 12 años proveniente de Cabullaro Meta. Ahora, la niña en Vera de 13 años que fue abusada sexualmente por 7 soldados del Batallón San Mateo es el caso más reciente. Pero lamentablemente, estos casos están lejos de ser los únicos que se presentan en Colombia. La lista es larga y desafortunadamente el sistema legal colombiano se ha visto nuevamente envuelto en escándalos. Y la pregunta es, ¿quién o quiénes reconocerán la gravedad de los daños atroces a estos niños, niñas y adolescentes del país? De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los datos indican que en 2015 se presentaron 19.181 casos de violencia sexual infantil, para un total de 53 casos diarios. En 2016 fueron 18.416 para un total de 50 casos por día, mientras que en 2017 subieron a 20.663 casos, lo que indica que se dieron 57 por día. En el 2018 y 2019, paralelamente, los casos llegaron a 22.788, a un total de 62 registros diarios, lo que señala que hasta el año pasado las cifras estuvieron dentro de las más altas de los últimos 5 años. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, por su parte, indica que durante el mismo periodo de estudio 2015-2019, los casos de madres entre los 10 y 14 años de edad fueron 23.923, siendo el 2015 el más alto con 6.045 eventos. Para este punto, cabe precisar que un embarazo en esta etapa de la vida de la niña se establece como abuso sexual. Justamente, según Medicina Legal, la edad más afectada en los años de análisis, con el 44% de los casos, es la que oscila entre los 10 y 14 años, el mismo que se identifica con el rango más afectado en las niñas, mientras que en los niños el rango de afectación está entre los 5 y los 9 años. Respecto a ese tema, el pasado 17 de mayo del presente año, la Cámara de Representantes de Colombia había aprobado el proyecto de cadena perpetua para los violadores de niños con 135 votos a favor y 22 en contra. Por su parte, el Senado de Colombia aprobó el pasado 18 de junio, en último debate, la cadena perpetua. La iniciativa, que recibió 77 votos a favor y ninguno en contra por parte de los senadores asistentes a una sesión virtual, pretende reformar el artículo 34 de la Constitución para que una de las condenas que los jueces puedan aplicar a estos delincuentes sea la prisión perpetua. En este caso, el gobierno colombiano tendrá, a partir de la promulgación de la nueva ley, 1 año de plazo para presentar al Congreso un proyecto que reglamente la prisión perpetua para los violadores de niños. ¿Será que esto sí es posible para nuestro país? Para hablar más detalladamente del tema, el portal de criminología Lexcrim, en colaboración con la fiscal barranquillera Guerín Hernández Espitia, presentó un documento sobre el abuso sexual en Colombia y el perfil psicológico de los violadores en el país. Según Hernández, la tasa de abuso sexual más alta en Colombia está sufrida por menores de edad, y en la mayoría de los casos el violador es un familiar cercano o un conocido de la víctima. En el año 2018, los datos señalaban que de 17.574 casos de presuntos delitos, 15.408 tuvieron como víctimas a menores de edad. Según el documento, las penas por delito sexual en Colombia fueron incrementadas por la Ley 1236 del 2008, que según el agravio pueden suponer condenas entre los 9 o 25 años de prisión. Estas condenas pueden ser ampliadas si se producen agravantes. De igual forma, es importante aclarar que las penas de prisión por delitos sexuales no son eficaces para frenar este tipo de ataques en Colombia, ya que cada año los índices aumentan considerablemente. Esto se debe a que la conciencia y el perfil del violador no responde de manera positiva frente a los refuerzos negativos, como lo puede ser la privación de la libertad.
La solución más eficaz, según la fiscal, es insistir en la cultura del respeto por los derechos y las garantías constitucionales de la comunidad infantil y juvenil. En el documento, la fiscal cita el artículo 44 de la Constitución colombiana para dar una dimensión respecto a la privación de libertad de los delincuentes sexuales, ya que Colombia tiene un fuerte conflicto entre el derecho fundamental humano a la libertad y el bienestar de los menores. De esta manera se explica que según la Constitución, los derechos de los menores afectados están por encima de los derechos fundamentales y han de tener una fuerte presencia ante la decisión de un juez. Esto supone que en Colombia, ante un delito de abuso sexual a menores, no cabe la posibilidad de que se imponga otra pena que no implique la privación de la libertad de todo aquel que sea declarado culpable de un delito de esta naturaleza. La privación de la libertad se considera una garantía de que los menores no se verán nuevamente afectados por los abusos de familiares o conocidos que previamente hayan atacado al menor en cuestión. Los abusos sexuales que se cometen por amigos, familiares o cualquier persona cercana al menor suelen suceder en la mayoría de los casos en el entorno privado del hogar, lo que significa que en estos casos los únicos testigos son el agresor y la víctima, siendo muy difícil para las autoridades distinguir estos casos. Es por ello que es importante que en los ámbitos de formación y educación fuera del hogar se inste a los menores a denunciar este tipo de situaciones para que puedan ser más fácilmente detectables y castigables. Sin embargo, la fiscal explica que en Colombia cuentan con un problema significativo a la hora de lidiar con estos delitos. La justicia colombiana no dispone de suficientes efectivos para llevar a cabo todos los procesos penales. Esto se traduce en que muchos de esos procesos penales se alargan demasiado y en algunos casos se han saldado con la prescripción del delito al superar los 10 años de duración. Por consiguiente, en Colombia es urgente una modificación al procedimiento penal que permita la agilidad de los procesos sin demoras. Esto quiere decir que hay fiscales con muchos procesos, pero de estos muy pocos han sido llevados a juicio. Y mi pregunta es, ¿la cadena perpetua ya es un hecho en Colombia? Como ustedes bien saben, desde el año 2016, algunos congresistas impulsaron nuevamente un proyecto de ley para la aprobación de la cadena perpetua, quienes lo radicaron en 3 ocasiones para hacer una modificación al artículo 34 de la Constitución Política. Al respecto, el profesor Diego Torres Reyes, magíster en Derecho y especialista en Derecho Penal, explicó que, sin desconocer la gravedad de estos delitos, y aunque las iniciativas tienen sustento en la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, debe precisarse que en un Estado social y democrático de derecho como lo es Colombia, desde la Constitución Política de 1991, en su artículo 1, no es posible la aplicación de esta pena. Actualmente, los medios de comunicación volvieron a hacer pública la noticia luego de que el Congreso de la República aprobara este año la iniciativa de aplicación de cadena perpetua para violadores de niños, considerada como una iniciativa que recibió el respaldo de la gran mayoría de los partidos políticos e incluso recibió el apoyo del presidente Iván Duque. Pero aquí hay que ser bien claros. Primero, el acto legislativo indica que de manera excepcional, cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolorosa, acceso carnal que implique violencia o sea incapaz de resistir, se podrá imponer como sanción la pena de prisión perpetua. Y aquí viene el problema. Esto quiere decir que es facultad del juez imponer la pena máxima en los casos que él considere meritorio. El proyecto es claro en que la pena de este tipo de delitos será revisada ante el superior jerárquico y tendrá control automático en un plazo no inferior a 25 años. Luego de este plazo se evaluará si la persona se resocializó o si sigue representando un peligro para la sociedad. Uno de los puntos que defienden quienes abanderan este proyecto de ley es que la reincidencia para este tipo de delitos es muy alta, por lo que es necesario que haya una pena máxima que persuada a los agresores. En todo caso, las personas que ingresan al sistema penitenciario y carcelario por delitos sexuales van en aumento, de los cuales se estima que el 6,57% son reincidentes. Es decir, según las cifras del INPEC, de forma general, los delitos sexuales tienen un alto índice de reincidencia. Pero además de esta reincidencia, la mayor parte está representada por agresores de menores. Una de las formas en las cuales el proyecto de acto legislativo pretende lograr una mayor protección en los menores, aparentemente está en evitar la reincidencia de los posibles agresores, especialmente de aquellos que constituyen un gran peligro para la sociedad. Si el abuso sexual a menores es un crimen, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad para que esto no termine?